Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarles esta tarde-noche para platicar uno de los temas fundamentales que tiene que ver con unidades de elección sobre rebase a los topes de gastos de campaña. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, al magistrado también Felipe de la Mata Pizaña. Desde aquí un saludo también al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y al conjunto de magistradas y magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto saludarles personalmente a quienes ya muy gentilmente prendieron sus cámaras. Selene, que fue la primera en asistir a nuestro salón. Selene, muy buenas noches, ¿cómo estás? Perfecto. Miguel Ángel, Kio. Bien, gracias, maestro. Buenas noches. Andrés Pérez, muy buenas noches. Eduardo. Buenas noches, doctor. Andrés, gusto saludarte. Lalo Hernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Muy bien. Gracias. Noel Carmona, igualmente, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Irving, saludarlo. Igualmente. Irving Pérez, y bueno, pues a los demás que poco a poco se van incorporando a nuestro salón, les saludo personalmente. Y brevemente, no sé si pudieran ustedes hacerme el gran favor para platicarme un poco sobre su experiencia en materia electoral, o a qué se dedican principalmente, y sobre todo si han tenido contacto ya con esta causal de nulidad de elección. Así que ahora vamos de atrás para adelante, Noel. Claro que sí, maestro. Buenas noches a todos. Pues yo soy básicamente abogado litigante. Ahorita soy funcionario público, soy director jurídico del municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, y aparte soy catedrático de Derecho. Sí, tengo contacto con el derecho electoral desde hace 14 años que me invitó uno de mis maestros a formar parte de su campaña como abogado, como representante de su partido. Entonces, a partir de ahí, pues cada elección que viene, me incluyo como abogado de la campaña de ese partido. Muy bien, excelente. Gracias. Lalo, gracias, Noel. Lalo. Buenas tardes. Yo he estado trabajando en Sala Superior, en Secretaría General de Acuerdos, en la Dirección Jurídica del INE, en la DEAP, que es la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, en el OPLE de la Ciudad de México. Estuve en la presidencia del OPLE del Estado de México el año pasado, entonces más o menos tengo experiencia en la materia electoral. Perfecto, Lalo, muchas gracias. Andrés. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Pues al menos en materia electoral tengo experiencia en la parte administrativa. He estado en algunas juntas distritales del INE y también en consejos distritales de los OPLES de aquí de Veracruz y en el Consejo General también del OPLE Veracruz. Muy bien, gracias, Andrés. Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros, maestro, muy buena noche. También soy abogado litigante. Respecto a mi experiencia en la materia electoral. En las elecciones de 2021 fui representante ante el Consejo Municipal del ya extinto partido Fuerza por México. Entonces, de ahí me empezó a interesar mucho la materia electoral. Y pues aquí estoy. Gracias, Miguel Ángel, muy bien. Selene. Gracias. Perdón, maestro. Yo ahorita trabajo en el OPLE Veracruz. Estoy en la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. Antes de ahí estuve en el IBAI y en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y antes de ahí estuve en el Tribunal Electoral Local de aquí del estado de Veracruz también. Perfecto, Selene. Bueno, pues de alguna manera ya todos tienen alguna base, una experiencia en práctica en la materia electoral. Y bueno, pues estas clases, si ya han tomado alguna charla conmigo, bueno, pues saben que es una clase dinámica. Intentamos buscar eso, por lo menos es hora y media, así que vamos a tratar de pasarla bien. Esto es como una especie de reunión de amigos, de cafecito,
Así quiero que puedan ver este formato y que en cualquier momento que tengan una inquietud o algún tema que seguramente todos traen pendiente por ahí, alguna resolución de un tribunal o algún tema que no pudieron haber acreditado, bueno, pues ojalá nos los pudieran hacer favor de compartir y podemos tal vez reconstruir un poco los casos y tratar de encontrarle soluciones a partir de una serie de reflexiones que, digamos, ya tienen como una especie de sustento, pues ya casi de 30 años, en las elecciones del 24, cumpliré 30 años dedicado de cuerpo y alma a la materia electoral, principalmente como funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretario de estudio y cuenta de Sala Superior, algunos en mis inicios en esta institución, después como magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, posteriormente coordinador de asesores de la presidencia del Tribunal Electoral y después posteriormente como visitador general de todas las salas regionales y de la sala especializada, y ahora como profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Así que bueno, pues alguna cosa se me ha de haber pegado de todos estos años y sobre todo lo que quiero compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones que a mí me parecen muy interesantes desde la óptica de los operadores jurídicos, ya sea como abogados litigantes, como funcionarios, como autoridades electorales encargadas de la organización y fiscalización de los recursos de los partidos políticos y desde el ámbito de quien resuelve los casos. Entonces creo que podemos compartir estas visiones y generar una más integral, ¿no?, sobre este fenómeno. Así que bueno, pues sin mayores preámbulos vamos a iniciar nuestra charla del día de hoy. Primero que nada, yo tendría que anclar algunos elementos que para mí son muy, muy relevantes para tratar de entender de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que está de fondo en todo este tema, sobre todo con el asunto de esta nulidad de elección. Bueno, déjenme platicarles que desde la óptica ciudadana, el concepto de democracia tiene que ver no solamente con un proceso electoral, ¿no? La democracia tiene que ver con con unos elementos o concepciones mucho más amplias y sobre todo cuando llamamos que esta democracia se trata de una democracia calificada como representativa, ¿no? Y esto, bueno, pues nos da una idea, insisto, mucho más grande, mucho más amplia de lo que está de fondo. Así que cuando hablamos de la democracia en términos generales, más allá de cualquier concepto, de su definición, lo que podemos entender que la democracia es un estilo de vida al que todos de una manera legítima aspiramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una película que me gusta mucho que se llama 300, no sé si seguramente la han escuchado, la han visto. Bueno, esta película de 300 representa un poco el tema de la democracia. Finalmente, es un concepto que surge en la época antigua de Grecia, donde pues de manera ordinaria las personas tienen que reunirse a discutir los temas que son de interés común, ¿no? Como por ejemplo, pues en mi época, ya en esta época yo les diré qué es lo que nos reúne en torno a una sobremesa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los temas de gran interés que tenemos en nuestra familia en una sobremesa? Pues, por ejemplo, podría ser las vacaciones, ¿no? Las vacaciones es un tema que forzosamente todos opinan, ¿no? Algunos quieren, los más jóvenes quieren ir a la playa, los niños quieren estar todo el tiempo en la alberca, ya las chicas preadolescentes, eso pues ya a lo mejor quieren otro tipo de diversión, y finalmente los adultos ya queremos tener un poco de relax, ¿no? Bueno, ese es un tema común. Otro tema común, digamos, puede ser el asunto de que la niña llevó a un individuo a cenar, ¿no? ¿Y este individuo quién es? Puede ser el pretenso, puede ser el novio, o sea, ¿quién es? Y esto despierta un interés naturalísimo en todos los integrantes de la familia. Así que bueno, pues por decirlo menos, hay temas que son comunes a una familia y cuando esta familia es mucho más grande, como cuando nos reunimos en alguna fiesta, 15 años, Navidades, pues hay temas que también pueden ser comunes a todos.
Y estos temas comunes, cuando son una comunidad mucho más amplia, mucho más grande, requerimos, pues justamente, empezar a tener elementos con un común denominador, ¿no? ¿Cuáles son los temas que a todos nos importan? Por ejemplo, en una comunidad antigua será si hay alimento para todos, ¿no? En la época, digamos, invernal, si podemos tener el suficiente almacenaje de alimento, y entonces hay que trabajar en función de ello. A lo mejor esta no fue una buena cosecha o algo extraño, y por lo tanto necesitamos redoblar esfuerzos, reducir la alimentación, ¿no? Para que podamos sobre todo sobrevivir la temporada invernal, por ejemplo. O bien puede ser en este espíritu expansionista de otras comunidades, tratar de quitarnos lo que hemos trabajado durante el año, ¿no? O quitarnos esta parte de la cultura, o esclavizarnos, o a lo mejor llevarse a los jóvenes, como puede pasar ahora en la frontera norte, en México, donde están utilizando literalmente a los migrantes de Centroamérica y de México que van hacia Estados Unidos. Los grupos organizados se los secuestran prácticamente para que funjan también como parte de sus ejércitos, llamémoslos así, ¿no? Como tal. Es decir, hay temas que tienen que ver con, o que tienen un gran impacto en la comunidad. Y esta película de 300 nos recuerda como un pequeño grupo de ciudadanos de una de las, digamos, de una de las polis de Grecia, lo que buscaba justamente era defender un estilo de vida al que ellos aspiraban a tener, o por lo menos mantener. Y ese estilo de vida estaba sustentado en su libertad. Eso es lo que pretendían defender. Un estilo de vida sustentado en un valor que era la libertad. Así que cuando luchan contra el ejército de Jerjes, se dan cuenta que, pues, que prácticamente todos van a morir, pero quieren establecer, digamos, esta especie de bandera de la libertad, y que al mismo tiempo pueda tener un eco, ¿no? Un eco en las demás polis, a efecto de que también defiendan justamente ese estilo de vida al que seguramente les había costado mucho trabajo adaptarse, llegar, disfrutar y mantener sobre todo. Así que si alguien me preguntara, oye Rubén, ¿y cuál es el estilo de vida al que tú legítimamente aspiras? Todos podríamos pensar que si existiera, por ejemplo, Miguel Ángel, un multiverso, ¿no? De pronto esto como tipo Marvel, y se aparece el Rubén dentro de 10, 15 años y me dijera, oye, vas bien, compadre, o toma más detox, o aliméntate mejor, o haz ejercicio. Bueno, pues podría ser, si es que yo veo una mejora en esa persona y en el estilo de vida de lo que representa. Sin embargo, a veces hemos perdido el estilo de vida que nosotros queremos, ¿no? Ya sea porque estamos metidos más en un tema del trabajo, estamos metidos en un tema, pues ya de disfrutar nuestra libertad e independencia, y eso implica una serie de responsabilidades que ordinariamente no hubiéramos asumido en nuestra época de jóvenes, ¿no? Como tal. Pues si alguien me preguntara cuál es el estilo de vida que yo quisiera tener, yo respondería con mucha claridad que es algo que yo he perdido y que quisiera yo recuperar. Es decir, no se trata de mejorar mis condiciones, se trata de recuperar algo que yo perdí. Por ejemplo, yo en esta época soy papá de 3 hijas, 2 en edad ya universitaria y una que está entrando a la prepa. ¿Qué es lo que quisiera tener de estilo de vida y que aspiro de manera legítima? Pues a mí me gustaría estar tranquilo por las noches, sabiendo que donde ellas se encuentren, van a regresar a sus casas o a mi casa bien y sin ningún problema. Que puedan tomar un transporte público y que no les vayan a dar el clásico arrimón, que no las vayan a manosear, que no las vayan a empujar. Si toman un Uber, que lleguen a su destino, que no vayan a terminar en una cisterna ahí abandonada cerca de un motel, o por ejemplo, que si van a un antro de moda no terminen violadas en el baño, ¿no?, del restaurante de moda o del antro de moda, o que las vayan a acosar laboralmente o sexualmente, o que les vayan a acusar que por qué están utilizando ese tipo de ropa, o por qué se visten, no sé, ¿no?, o por qué toman tal cosa. Y si quieren, por ejemplo, si no pueden dormir en la noche y quieren salir a correr a las 3 de la mañana,
que puedan salir sin que ninguna autoridad le diga, es que, ¿por qué saliste esa hora? ¿Por qué te colocas en una zona de riesgo? Es algo que yo ya perdí de esa tranquilidad y que yo quisiera recuperar. ¿Cómo lo puedo recuperar? Pues es a través, digamos, si esto fuera una especie de autopista. Yo soy el vehículo, yo me encargo de mi propio mantenimiento y tengo que transitar por una autopista que esté pavimentada, que no tenga baches, que tenga gasolineras a la mitad del camino, que esté iluminada, que tenga lo que tenga que tener para llegar a un pueblo que se llama Bienvenidos a la democracia, a tu estilo de vida que legítimamente aspiras. Y seguramente si le pregunto a Andrés, a Miguel Ángel o a Enrique, a quien le doy la bienvenida al grupo, y a Claudia, que me da mucho gusto saludarla nuevamente, seguramente cada uno de ustedes tiene elementos que podrían definir como algo que les gustaría tener como estilo de vida en un par de años. ¿Quién se encarga entonces de que logremos ese estilo de vida? Pues a mí me queda claro que nosotros somos una parte muy importante para alcanzarlo, pero necesitamos al Estado que pavimente esa carretera por donde transitamos. Y ese Estado tiene que ver con las autoridades que nosotros elegimos para la toma de decisiones. Porque así como estas familias pequeñas o estos clanes que se reunían para tomar decisiones respecto de diversos asuntos que concernían a la comunidad, pues poco a poco se fueron haciendo más grandes. Poco a poco la gente empezó a ocuparse de otras actividades y le hacían imposible, por ejemplo, asistir a las juntas del fraccionamiento o del edificio donde vivimos, ¿no? Y sobre todo cuando se va a elegir al representante del fraccionamiento, ¿no? Si no, yo no puedo ir, yo soy muy cansado, ¿no? Oye, Rubén, ¿no quiere ser el presidente aquí de la comunidad? No, hombre, no. Aquí se requiere alguien que esté todo el tiempo, ya que yo trabajo y yo doy mis clases de 7 a 9, yo no puedo entender, ¿sabes? Entonces, a veces necesitamos, cuando las sociedades van siendo mucho más complejas o estas familias son más grandes y más complejas, necesitamos que alguien se ocupe justamente de esos temas. Necesitamos representantes de esos temas que discutan lo que creemos que es importante para la comunidad, pero que a nosotros ya no nos da tiempo de discutir con toda honestidad, ¿no? O sea, yo no puedo ver un tema de que faltan estacionamientos para visitas, porque yo no recibo visitas, yo soy un ermitaño, ¿no? Bueno, pero otros sí. Y en fin, podemos empezar a platicar de temas que importan para la comunidad. Así que le delegamos a ciertas personas que nos representen, pues justamente para tener esa sensibilidad de cuáles son los temas que hay que identificar que mejor representan a la comunidad y empezar a tomar decisiones en torno de esa comunidad. Nosotros delegamos nuestras facultades, nuestras libertades, nuestro poder soberano de decisiones y yo se lo voy a encargar a Lalo. Yo sé que Lalo es muy puntual, siempre está presente en todas las reuniones, le interesa mucho el fraccionamiento. Digo, Lalo, con todo el cariño, con todo el respeto, tú represéntame y lo que tú dispongas está bien. Me dijo Rubén, lo primero que voy a hacer es aumentar el costo del mantenimiento del fraccionamiento. Y yo, no puede ser, pero no más de la inflación, compadre, porque mi sueldo no pega igual. Pues lo lamento, ya llevamos 3 años sin aumentos y necesitamos mejorar estas condiciones. Y Lalo puede tomar decisiones por mí y ni modo, yo tengo que acatarlas porque yo estoy transfiriéndole mi libertad de decisión. Bueno, pues justo más o menos de esto se trata la democracia. La democracia, volvemos a insistir, es el estilo de vida al que todos de manera legítima aspiramos a tener. Luego entonces, quienes son los encargados de apoyarnos para poder lograr esos objetivos de estilo de vida son las autoridades a las cuales nosotros les delegamos la representatividad o el poder de discutir y de tomar decisiones. Pero si estas personas no entienden que se deben a nosotros, pues entonces empezamos a tener una serie de problemas. ¿Por qué? Porque yo ya no encuentro que Lalo termine representándome como debe de ser, ¿no? Porque Lalo atiende a otro tipo de intereses personales o de grupo, algo medio oculto ahí, ¿no? Puede ser que finalmente se empiece a distorsionar entre esta
digamos, este intermediario que es de la sociedad con el Estado, que es el que tiene que tomar las decisiones. Entonces hay un intermediario natural, que esto se llama gobernanza. Y la gobernanza tiene que ver justamente con estos intermediarios, estos interlocutores naturales entre nosotros que ya crecimos, nos alejamos de la comunidad, pero que sabemos que alguien tiene que tomar decisiones. Así que los conductos naturales de gobernanza para llevar estos reclamos al Estado son, de manera natural, los partidos políticos y los candidatos. Ese es, digamos, una de las bases centrales, el sistema de partidos políticos en las que se sustenta este concepto de democracia. Ahora bien, así como hay un ADN, hay una célula, hay un chip que tenemos clavado en nuestro cuerpo que nos lleva de la edad inicial a una edad madura, donde encontramos nuestro punto máximo de belleza, de fortaleza, de musculatura, ya saben, ¿no? Es decir, ya es el clásico que digo, voy con todo, compadre. Bueno, ese mismo chip, por llamarle de alguna manera, termina siendo una especie de cáncer, porque es el mismo que nos va a envejecer, ¿de acuerdo? O sea, eso que nos lleva a florecer es el mismo que nos lleva a envejecer. Ahora, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de la transmisión de un poder individual, ciudadano o colectivo en una persona. Es decir, cuando hablamos de la democracia, su chip, como el de nosotros, para florecer, tiene que ver con el poder. Pero ese mismo poder que lo lleva a su máximo esplendor a la democracia, va a ser su propio cáncer que va a destruir la democracia. Así que podemos encontrar, digamos, estilos de gobierno, partidos políticos, candidatos, servidores públicos que entran por un sistema de democracia y que si ésta no se encuentra rejuvenecida, fortalecida, saneada, ¿no? Pues seguramente va a encontrar espacios para que esa democracia se vaya declinando de manera natural. Y no es que estos sean los clásicos malosos de las películas que quieren transformar y convertirse en un dictador, ¿no? He soñado toda mi vida con eso. No, lo único que ha pasado es que encuentran un sistema debilitado ya. Y ese mismo sistema los va a llevar de entrar por un sistema democrático debilitado, los va a llevar a una transformación, a un autoritarismo, y de ahí al totalitarismo, y de ahí a una dictadura. De tal manera que ya no representan a esas personas que les dieron ese poder o esa facultad. En consecuencia, estas personas que están ejerciendo el poder encuentran fracturas naturales en las instituciones. Y como he comentado en otros foros, el poder es algo como el líquido, es como el agua, ¿no? Cuando está lloviendo mucho, pues empiezas a tener tal vez filtraciones por una ventana, filtraciones por la pared, se empieza a enmohecer y se puede hasta caer un poco de pintura, humedecer, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa cuando este poder empieza a moverse, porque es algún fluido que de manera natural se mueve y trata de encontrar sus propios espacios de adaptación, y esos son el poder legislativo y el poder judicial. Si estas instituciones no se encuentran fortalecidas, los anteriores inquilinos de esas casas no repararon, resanaron, fortalecieron eso, pues ordinariamente por ahí va a llegar el agua, por ahí va a llegar el poder, y el poder se va a centrar ahí. El problema es que cuando de manera natural el poder se mueve hacia otros espacios y no hay diques de contención del ejercicio del poder, lo que pasa es que empiezo a absorber el poder de un lado y absorber el poder del otro. Y cuando termino de absorber esto, el poder se sigue moviendo y el poder se va a mover hacia la vida de los ciudadanos, hacia los derechos humanos de las personas. Y podríamos encontrar en un par de años algo que pasa en otros países, como que, imaginemos, esperemos que no, pero que una amiga de Selene tenga un velo mal colocado. Y eso termine en una sanción, en un procedimiento penal en la cárcel y a lo mejor en una pena de muerte,
por expresar una preferencia sexual, por tener más hijos de los que puedo tener, porque estoy consumiendo alcohol o consumo un poco de marihuana, por ejemplo, de cannabis. Eso termina siendo un delito. O porque qué tal que opino, Noel, en contra de un gobierno y termino siendo un traidor de la patria, un traidor del gobierno. O qué tal que pienso sobre un tema holístico diferente, ¿no? Por ejemplo, soy un seguidor de Maradona y ahora sé que hay una religión en México que es la religión maradoniana y que, por cierto, ya celebraron su primer matrimonio bajo la religión maradoniana. Bueno, a lo mejor eso es del diablo, ¿no? Diría José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación. Recuerden que dijo, la religión católica debe ser la oficial del Estado. Es decir, debe haber una fusión y confusión entre el poder físico del Estado, el poder de legitimación de la fuerza pública a través de las policías o del ejército, con lo que crees y lo que piensas. Imaginemos que hubiéramos mantenido esa forma de pensar hasta nuestros días. Cualquier manifestación diferente a la religión católica sería perseguida por el Estado. Terminarían en la cárcel por ser blasfemos o quemados como brujas. Bueno, pues veamos entonces que todos estos procesos de democracia, primer anclaje, tienen que ver con nuestros sueños y aspiraciones de un estilo de vida que son legítimas. 2, lo que está en juego en la democracia es la renovación del poder público. Volvemos al tema del poder. Y ese poder público, esa transmisión del poder, que es como lo natural, como lo lógico que debe de pasar en una democracia, termine siendo un propio cáncer para la democracia. Con lo cual necesitamos tener diseños institucionales muy claros, diques de contención del ejercicio del poder, ¿no? Hay que vitaminarlos, hay que fortalecerlos, hay que mejorar sus procesos de designación de ministros, de diputados, porque vean ustedes, si tienen la percepción, de que un cuerpo de diputados local, una legislatura local o federal, no hablo de mayorías de un partido político, hablo de la institución, de todos los diputados, que le digan al señor presidente, oiga, mire, aquí vamos a hacer nuestro trabajo y su iniciativa, vamos a ver si camina, ¿eh? Pero si no le movemos ni una coma, estaríamos imaginándonos entonces cómo ha penetrado, digamos, este ejercicio del poder hacia el legislativo o hacia el judicial. ¿Qué podemos pensar de una resolución de hace menos de un mes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaba relacionada con el debate en el foro jurídico que seguramente habrán escuchado antes de que terminara el año con la prisión preventiva oficiosa? Seguramente en algún lado lo escucharon y que fue un gran debate que tuvo la Corte mexicana. Bueno, al mismo tiempo se estaba revisando un caso similar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, donde una persona que es la víctima estuvo 17 años en prisión preventiva oficiosa, con la interposición de casi 100 recursos judiciales del orden local y federal. Casi 100 recursos y no pudo resolver su situación jurídica. ¿Qué podemos pensar del Poder Judicial federal y local? Bueno, ¿esto qué implica? Pues implica que las instituciones tienen sus fisuras, sus fracturas, que los inquilinos que tenemos ahí, pues llegaron de una manera no muy legítima en realidad, que llegaron a obedecer instrucciones de alguien de allá arriba al que le deben el favor de ser candidatos y no necesariamente al pueblo que transfiere ese poder para que ellos lleguen a representar al Estado y tomar decisiones por nosotros. Fíjense de todo lo que está de fondo cuando hablamos de una pequeña partecita de la democracia que es un proceso electoral, que es la manera como a través del sufragio nosotros transferimos este poder a una persona. Por ejemplo,
Yo me imagino que si Claudia en alguna época de su vida necesita que un notario celebre un poder para pleitos y cobranzas, para actos de administración de su empresa, o es más, por ejemplo, a mí me tocó un hermano que tuvo que casarse por poder, porque estaba en Brasil y se casó en México. Entonces mi papá se casó, real, literalmente, se casó con la novia de mi hermano. Yo le decía, amigo, te estás casando, brother, en este momento, aunque no estés aquí. Qué cosas tan raras, ¿no? Bueno, me parece claro que cuando le entregamos ese poder a esa persona, que incluso puede vender propiedades, comprar vehículos a nuestro nombre, hipotecarnos, ¿no? Imagínate todo lo que puede hacer. Estoy casi seguro que Noel o Clau saben a quién le van a otorgar ese poder, ¿no? Conocen sus antecedentes, saben que no los van a traicionar. O sea, bueno, corremos riesgos, ¿no? Pero finalmente, por lo menos sabemos su nombre. ¿Dónde ubicarlos? ¿Quiénes son? Pues justo hacemos eso cuando transferimos el poder a una persona para que se convierta en presidente, gobernador, diputado. Yo me preguntaría y les preguntaría ahorita, ¿se acuerdan a quién le entregaron ese poder en las últimas elecciones? ¿El nombre de sus diputados? ¿Saben dónde lo encuentran? ¿Cómo se llama? ¿Su teléfono? ¿Qué antecedentes tiene? No. ¿Por qué no? Porque la ciudadanía, ¿no? Hemos sido muy flojos, digamos, en esta parte, muy desentendidos, y pues hay que ver quién sea el presidente de mi comunidad, ¿no? Y de pronto, oye, que debes 5,000 pesos de mantenimiento, ¿y cómo por qué? Pues porque alguien tomó decisiones por ti. Oye, pero no se vale, yo ni lana tengo, ni chamba. No lo sé. Tú no estuviste presente en esa discusión, se tomó por mayoría de los asistentes. Compadre, tienes que pagar. Veamos un poco en estas analogías, ¿no? Evidentemente cuando se trata de cosas mayores. Imaginemos, Miguel Ángel, que tienes tú 10 cuadros. Tú eres pintor y tienes 10 cuadros padrísimos en tu casa. Y llega el Estado, ¿no? ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Bien. Oye, fíjate, ¿qué crees? De los 10 cuadros, nada más necesitas 3. Me voy a llevar 7. ¿Pero por qué? Pues porque soy Estado y los necesito. ¿Y sabes quién los necesita? Los partidos políticos. Y tú, oye, y que veo que ya van a cenar, Miguel, ¿qué van a cenar? Pues con unas conchitas rellenas y tal, ¿no? Con nata y frijolitos, tamal. Oye, ¿cuánta gente va a venir? No, pues van a venir mis cuates porque es mi cumple. 12 personas voy a invitar. Pues, ¿qué crees, Miguel? Nada más necesitas 6. Oye, ¿y esta es tu cartera? Sí, espérame. Voy a sacar 2,000 pesitos. Entonces, oye, ¿qué te pasa? Pues eso, porque nosotros estamos manteniendo a los partidos políticos y sabes que, Miguel, los necesito. De tal manera que a lo mejor yo ya me voy a ahorrar, como estamos más tecnificados, me voy a ahorrar estas visitas a sus domicilios y sobre todo Selene últimamente se puso muy violenta conmigo, no me dejó entrar porque ya le quité ahí media penca de bananas, ¿no? Entonces dijo, no, yo ya no le recibo a este cuate. Bueno, pero como ya estamos tecnificados y como yo sé que Selene tiene tarjeta de débito, pues le pido al sistema bancario y de valores que me dé en efectivo lo de los 10 cuadros, medio kilo de plátanos y los 2,000 pesos que voy a quitar de su cartera. Y no le va a llegar la lana a Selene. O sea, ella esperaba su quincena y viene mochada. Pues eso hacemos con los impuestos. Desde tu propia quincena te retiro y entre todos nosotros vamos a juntar 6,000 millones de pesos para mantener a los partidos políticos en sus actividades ordinarias. ¿Como cuáles? Como las que hacemos todos los días, ¿no? Poner una cortina, pagar el teléfono, comprar celulares, pagar la gasolina, un auto, rentar una casa, contratar a una secretaria, ¿no? O a lo mejor, como a mí me gusta darme la buena vida, pues una buena cenita, ¿no? Por ejemplo, unos chupitos, unas vacacioncitas. Esto es, 6,000 millones de pesos reciben los partidos políticos por actividades ordinarias.
Y si se tratara de una elección presidencial, recibirían 50% adicional para el gasto de la campaña. ¿Para qué? Para pinta de bardas, bien importante, espectaculares, gorritas. ¿Qué más? La playera, la típica camiseta a 3 tintas, ¿no? De algodón, de esas vacas que vienen ahí de China. ¿Qué más? Una sombrillita, un tortillero. Las despensas. Despensas, tinacos, cemento. Bueno, recibirían, Andrés, 6,000 más 3,000, que es el 50%, 9,000 millones de pesos. Y que sale de los cuadros, la cartera, nuestro sueldo, 9,000 millones de pesos. Si fuera elecciones intermediarias, solamente recibirían el 30% de esos 6,000 millones de pesos. ¿De acuerdo? O sea, como quiera que sea, es mucha lana como para intentar convencernos de tener nuestro voto. Y ojo, esto derivado de que el sistema de comunicación política, es decir, la manera como se comunican con nosotros los políticos para obtener nuestro voto, tuvo que cambiar en el diseño institucional, porque había una fórmula de financiamiento público y esa fórmula determinaba que una vez que aplicabas todos los factores, tenías que multiplicarlo por el número de partidos que tuvieran representación en la Cámara de Diputados. Y en esas épocas donde funcionaba esta fórmula o esta cláusula, los partidos se coaligaban, o sea, se juntaban con otros compas, con sus vecinos, ¿no? Y decía, ¿y qué crees? Oye, ¿puedes traer unas chelas a la casa? Sí, ¿y cuántas quieres que traiga? 2 six, híjole, nada más tengo uno. No te preocupes, de los que yo tengo, te doy uno y ya tienes como tu lugar asegurado. Entonces resulta que con los convenios de coalición, los partidos más importantes regalaban el voto de ustedes. O sea, Andrés dijo, yo quiero votar por Rubén, es un tipo honesto, decente. Me parece correcto, ¿no? Y yo ya tengo el voto de Andrés, gracias Andrés. Pero como Raúl, a quien le doy la bienvenida también, pues él, a lo mejor no lo conocen mucho, y digo, no te preocupes Raúl, el voto de Andrés, te lo voy a dar. Oye, pero se va a enterar Andrés, no importa, celebramos un convenito ahí particular, lo metemos al IFE o al INE y te doy lo que te haga falta, pero necesito que tú estés en la fiesta, sentado en el lugar de los grandes invitados. Es decir, que estés sentado en tu curul en la Cámara de Diputados, porque cuando venga el año siguiente y yo tenga que multiplicar la fórmula de financiamiento por los invitados extras que traje yo a mi fiesta, pues resulta que los topes de gastos de campaña estaban aquí y el dinero que públicamente, ¿no?, del pueblo tenía que entregarle al partido político, en teoría, en un sentido común, debería de estar aquí, para que esta partecita la completaras con financiamiento privado, de tus militantes, de tus ahorros, ¿no?, de rifas, de fiestas, de subastas, una pequeña partecita y completas el tope. Bueno, el tope estaba aquí, con esta aplicación de la fórmula, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y yo te digo, Miguel, puedes gastar esto. O sea, en el súper te doy presupuesto para 2,000 pesos, no te pases, ¿eh? Pero en efectivo te estoy entregando 20,000 pesos. Entonces, a ver, Rubén, me pides 2,000, pero me estás entregando 20. Pues Miguel de menso me regresa la lana, ¿verdad? Pues ve cómo le hace para comprar otras cositas sin que yo me entere. Oye, Miguel, ¿qué hiciste con la lana? Ay, estoy viendo, yo creo que te la voy a devolver. O sea, Miguel de menso, pues lo mismo pasó. Así le dieron de dinero a los partidos políticos, era un absurdo porque lo máximo que podían gastar en esto. Entonces, cuando la gente descubre esta maña, esta cosa rara, este adefesio normativo, los partidos salen de Kichín, oye, Noel, ¿qué crees? Ya nos cacharon. Ya, sí, ya nos cacharon, ¿y ahora qué hacemos?
pues hay que salir a la gente con, ¿no?, en un medio de comunicación, y Noel, que es muy decente, va a decir, sí, ya nos dimos cuenta, cometimos un error, y el pueblo merece que nosotros, que somos verdaderos demócratas y nos debemos al pueblo con un par de lágrimas aquí, vamos a reducirnos el 60% del financiamiento público. Y no me dice, oye, no manches, Rubén, espérate, tengo mis gastos, yo ya tengo obligación. No, espérate, Miguel. Digo, pégame, Noel. A ver, ¿qué gasto tienes? ¿En qué gastas más? Pues en mi carro. Estoy pagando la letra del carro, la gasolina, el mantenimiento. A ver, ¿cuánto de tu dinero dispones, de tu quincena dispones para eso? Pues es que me compré un BMW, un Tesla, ahora sí que está con madre, ¿no? Órale, Miguel, pero pues es que no hubieras gastado en eso. Pues sí, ya gasté. El 60% de mi sueldo se me va a ir. Y tú quieres que yo diga que me vas a descontar, que yo me voy a descontar el 60%, no. Espérate, Noel. A ver, te voy a proponer un negocio. ¿Qué te parece que en lugar de tu Mercedes, te doy una, o en lugar de tu carro, ¿no?, el que quieras, un Honda, vamos a poner. En lugar de tu Honda, te voy a dar un Mercedes-Benz. ¿Cómo la ves, Noel? Sí, empieza a interesarte el tema. Te voy a pagar, te voy a dar vales de gasolina. O sea, no te va a faltar gasolina. Yo pago los mantenimientos. Y es más, una vez al mes te pongo chofer para que te lleve de vacaciones a Acapulco, Mazatlán, donde tú quieras, con todos los gastos pagados. Entonces no le dice, bueno, si de por sí tengo que gastar en esto y tú me lo vas a dar, pues yo no tengo inconveniente, compadre, ¿no? Yo salgo, ¿no? Ahorita mismo hago un FaceTime y digo, soy Noel, y me voy a bajar el 60% de mi sueldo. Entonces, vaya, Noel, qué bueno que eres un demócrata, qué bárbaro. O sea, sí, ese es mi gallo, Noel, ¿no? Y resulta que el 60% que gastaba Noel, otro más se lo gastaba en promocionales en radio y televisión. La publicidad, la manera de comunicación de los políticos con la sociedad, tradicionalmente era la radio y la televisión. Así que le dijimos a los partidos, no te preocupes, ya no gastes en radio y televisión. Yo, Estado, te voy a dar esos espacios de manera gratuita. ¿Seguro? Seguro. Salgo al público y con un penitenciario y te digo, no, o sea, digo que soy culpable, que ya me di cuenta, pero como yo estoy con el pueblo, estoy con Selene y con Clau, pues yo me voy a bajar el 60% de las administraciones del financiamiento público para mis actividades. Entonces todos dijimos, qué buena onda los partidos, ¿no? Bueno, estamos hablando que son 6,000 millones de pesos, más 3,000 cuando hay campaña presidencial, nos vamos a 9,000, sin contar el 60% que deberían de tener de acuerdo a aquella fórmula. Pero porque ahora ese 60% no se lo gastan porque el Estado les otorga radio y televisión. Veamos de lo que estamos hablando en todo el contexto democrático y sobre todo cómo los partidos y candidatos se deben al voto ciudadano, a esta soberanía ciudadana. Bueno, pues ahora sí ya entramos al tema de fondo que tiene que ver con los topes a los gastos de campaña. Cuando suena una alerta sísmica, evidentemente todos pelamos la carrera, no nos quedamos ahí a ver qué pasa, ¿no? Corremos, porque es algo que es muy grave y nos puede lastimar. Pues lo mismo, hay 3 alertas sísmicas a nivel constitucional y así le pongo ese nombre para que veamos que son alarmas que ponen en grave riesgo la vida solamente de las personas, la vida de la democracia, de estos sueños legítimos a los cuales nosotros aspiramos. Y aunque puede haber muchas voces que dicen que hay una falta de técnica legislativa porque esas causas de nulidad no deberían estar previstas en la Constitución, yo que le hago como al intérprete a esta lectura entre líneas, digo, ¿qué quiere decir?
¿por qué me las ponen en la Constitución? Bueno, primero que nada, para que no sea fácil modificarlas en una reforma legal. Segundo, porque son alertas para la comunidad de que estos tres elementos o estas tres conductas no solamente dañan un proceso electoral, sino matan la democracia. No solamente lastiman, digamos, en esta analogía, los huevos de la gallina, matan a la gallina. Estas tres causas o conductas, una tiene que ver con el rebase a los topes de gastos de campaña. La segunda tiene que ver con la compra o adquisición de tiempos en radio y televisión por parte de los partidos políticos o por terceros. O sea, porque las empresas de televisión y de radio hacen como si, mira, me acabo de encontrar a Noel. Oye, Noel, qué bueno que te veo aquí en el estadio. No, pues sí, es que vengo a ver un partido aquí del Pachuca contra el Atlas o no sé, X, ¿no? Qué bien. Oye, ¿y cómo andas en tu campaña? No, de eso no puedo hablar. Sabes que la ley me prohíbe que yo hable de esos temas, pero vamos bien, ¿eh? Y entonces resulta que algo que debió haber sido como legítimo, como muy natural, una entrevista, pues lo cierto es que tiene un trasfondo. Por ejemplo, en una época había unas elecciones en el estado de Morelos, ¿no? Bueno, por eso, pues, como cualquier estado tiene elecciones. Sin embargo, había un programa de televisión, Raúl, no sé si tú te acuerdas, a lo mejor si eres futbolista, se llamaba Domingo de Selecciones. No sé, creo que era de Televisa. Bueno, pues ahí, digamos, hacían toda una oda a un jugador de una selección, ¿no? Entonces puede ser Pelé, puede ser Messi, Maradona, ¿no? Bueno, que esté Johan Cruyff, el que ustedes quieran. Entonces era un domingo especial entre 1 o 2 de la tarde, ¿no? Y ahí sacaban eso. Resulta que ese domingo de selección del partido, del programa de televisión deportivo, le tocaba a México. Y como quienes se les ocurre que es uno de nuestros máximos ídolos de la selección mexicana. Sí, Cuauhtémoc Blanco, que casualmente estaba compitiendo para ser presidente municipal el mismo día, ¿no?, en que pasaban este programa. Libertad de expresión deportiva, derecho a informar al pueblo sobre quién era Cuauhtémoc Blanco. Pues evidentemente que las autoridades no pueden chuparse el dedo, ¿no? Y que si bien es cierto que está amparado por la libertad de expresión y que no había un contrato de por medio, pues a lo mejor 6 meses después ya lo hubo, ¿no? En ese momento no lo había. Pero me parece que es lógico para todos, en sentido común, que era una especie de contubernio en una adquisición de tiempos de televisión para hablar de un sujeto que casualmente era candidato y que las personas podían votar ese día por él, ¿no? Y que ensalzaban sus virtudes. Era toda una oda de la valentía, del liderazgo y todo lo que se puedan imaginar como jugador de fútbol. Y bueno, pues el que veía eso podía tal vez estar influenciado en una toma de decisiones para que este personaje pudiera ser el presidente municipal en aquella elección. Bueno, como ven, el tema del poder tiene que ver con la creatividad de las personas, ¿no? ¿Cómo logramos burlar un poco la ley, simular que cumplimos la ley, pero que al mismo tiempo tengamos un estímulo natural? Y ese estímulo natural para poder violar la ley, porque pues evidentemente, pues si nosotros no cumplimos con las normas, pues por ejemplo, si no hemos reemplacado, si no tenemos la nueva tarjeta de circulación, se nos estaciona una patrulla así juntito a nosotros, y tú, así como que te sientes que eres sospechoso, que te están viendo porque sabes que hiciste algo malo. En cambio,
quienes están del otro lado de la línea, en esta parte de las elecciones, dicen, bien, ¿no? Le ganamos a la ley, le ganamos al criterio del tribunal. Porque si hago algo indebido, probablemente voy a aumentar la base electoral que tengo. Si la aumento, pues es probable que tenga más votos. Si tengo más votos, es probable que gane yo las elecciones. Si gano las elecciones, voy a tener, como diría un personaje, que ya seguramente Klaus sabrá de quién estoy hablando, un personaje de una serie de películas, ¿no? Que tiene que ver con el Señor de los Anillos. Mi tesoro más preciado, ¿no? El poder que representa. Y el poder puede llevarme a mí hasta la locura, porque así es el poder. Y, por ejemplo, puedo escuchar en una presión, ¿no? Como diría el Gollum, diría, ay, pero quiero yo asesinar a aquellos que me han lastimado, pero él no. Él no, él es bueno. Bueno, voy a ser bueno nada más con él, pero nada más con él. Y entonces alguien le dice al candidato, candidato, ¿qué crees? Que la candidata, pues ya nos está ganando aquí, ¿no? ¿Qué hacemos? Y una voz extraña le dice, mata. Mátale. O haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y el otro, ay, pues la tengo que matar porque no hay de otra. Y se han cometido el mayor número de asesinatos de candidatas mujeres en los 2 últimos procesos electorales. Y hay alguien que dice que estamos en temporada de elecciones, que es normal, ¿no? Entonces es como abrir la temporada de patos, de borregos cimarrón, ¿no? De gallinitas de no sé cuál, de palomas, y claro, y de candidatas mujeres. Tenemos el derecho de matarlas, porque estamos en temporada electoral y eso pasa. Y no puede ser que desde las autoridades exista una retórica de esta naturaleza, porque entonces nos damos cuenta que hay un rompimiento total con esta voluntad que nosotros le dimos a ese representante ante el notario o ante las urnas, y que hay una especie de traición al final de cuentas. Pues bueno, entendemos entonces que los partidos políticos tienen que enamorar a la ciudadanía para que les den su voto. Y evidentemente que si no hay un trabajo previo adecuado de entregar resultados, pues va a costar más trabajo vender la marca, ¿no? O sea, todos sabemos cuál es Tupperware, todo el mundo tiene un Tupperware en su casa, pero si entras con una nueva máquina, ¿no? Una freidora de aire, pues, y que te cuesta 40,000 pesos y que te drogas, pues a lo mejor dices, no, esa no la quiero, ¿no? Y entonces como que empiezas a ver que el vendedor de la marca, del producto, tiene que invertir más para enamorarlo. Así que yo les recomiendo que cuando vayan a una plaza comercial y les ofrezcan una copa de champán, ya saben que los van a clavar ahí seguramente con su tarjeta de crédito. No, oye, es que esto es una mascarilla con oro puro de sabe Dios. No le hagan caso, eso no existe ni mejora nada, ¿no? Lo único que va a pasar es que ustedes van a quedarse endrogados ahí con sus tarjetas. Bueno, pues esta manera de vender el enamoramiento entre, digamos, o esta manera de comunicación política, pues evidentemente necesitas creativos y necesitas meterle dinero. Sobre todo cuando la lana no quiere bajar desde el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Y que además Andrés, que ya lleva años trabajando en el partido, ¿no? Pero años enteros ahí, dice, oiga, ya me toca, ya quiero ser regidor, déme chance, ya tengo mi gente, ya me conoce, llevo años. Y yo, que soy el dueño del partido, le digo, ¿cómo no, Andrés? Te cuesta 1,500,000. La campaña, ¿cómo? No, ¿quieres ser candidato? Te cuesta la candidatura 1,500,000. ¿Quieres ser diputado? Te cuesta 3 millones de pesos. ¿Qué? ¿La candidatura? Sí, el que yo te acepte que tú seas candidato, 3 millones. Imagínate si ya me pides algo más, diputado federal, gobernador, no, bueno, ¿cuánto te cobran por el derecho de piso de la candidatura? ¿Cuánto te cobran por el derecho a sentarte en la mesa de los jugadores de póker grandes? No cualquiera entra ahí. Oye, pero me lo regresas, ¿verdad? La lana. No, padre. Tú tienes que ver de dónde sacas la lana para tu campaña. Y eso, si te parece bien, y si no,
convoco a un proceso de selección interna de candidatos. Y ya sabes que Miguel Ángel es mi sobrino y voy a apoyarlo con todo, así que tú sabes a lo que te metes. Entonces resulta que los partidos dejaron de hacer elecciones internas para escoger a su mejor candidato, que compitieran entre ellos para ver quién iba a competir contra los otros. Y solamente se toman decisiones cupulares o incluso unipersonales del presidente del partido que diga quién va a ser el próximo candidato. Y entonces se rompe esta magia virtuosa que existe entre la relación, decíamos, del ciudadano que quiere cumplir con sus sueños y que necesita a los partidos y candidatos como un vínculo, la gobernanza con el Estado para que pavimente el camino, para que yo logre mis objetivos. Pues ahora lo único que va a pasar es que van a obedecer. ¿A quién? Pues al Señor, al que le dio el palomazo, el permiso para llegar a ser. Con lo cual, si este procedimiento, este proceso de selección de candidatos lleva así varios sexenios, pues se pueden imaginar cómo la sociedad va alejándose, perdiendo el interés de que los escuchen, que los representen, y nos vamos quejando. Pero al mismo tiempo de que nos vamos quejando, pues vamos ocupándonos de otras cosas. Con lo cual, hoy en día los partidos y candidatos dejaron de ser los interlocutores naturales entre sociedad y Estado. ¿Y qué es lo que hay en medio? Hay una brecha enorme, un hueco enorme que no se puede llenar con nada. Y cuando esos sujetos que llegan al poder no entregan los resultados que la población quiere, que necesita, pierden legitimidad democrática. No significa que pierdan popularidad, pueden ser hiperpopulares, ¿no? Si escucharon, por ejemplo, la canción de Shakira, ¿no? La última canción de Shakira. ¿Se acuerdan que hablaba de dos marcas de relojes? ¿Alguien recuerda cuáles son? Rolex y Casio. Gracias, Cristian. Rolex y Casio. Y Casio, además de que, bueno, hablar de Casio era una forma despectiva, ¿no? Cambiaste un Rolex por un Casio, le dice Shakira a su expareja, a Piqué, ¿no? Bueno, Casio le dijo, Shakira, gracias, porque todos los millones de dólares que yo hubiera invertido en mi marca, ¿no? No creo que hubiera alcanzado el número de millones de vistas y que la gente esté hablando en automático de Rolex y Casio, ¿no? Y además después Casio le revira, ¿no? Y le dice, claro, lo que pasa es que un Casio es para toda la vida. ¿Eh? Algo así le contesta Casio. Bueno, más allá de que sea una publicidad negativa, es publicidad, que hablen bien o mal de mí, no importa, es publicidad. Entonces, nada tiene que ver con la imagen o publicidad que tenga un presidente, un candidato, nada, eso es otra cosa. La entrega de resultados, de lo que la población espera para lograr los objetivos de vida, si no se entregan, se pierde legitimidad democrática. Y los gobernantes lo saben, y no son ningunos tontos, ¿eh? Y lo saben bien, y cuando pierden legitimidad democrática, lo que hacen es abrir la cartera y comprar votos. Y cuando ven que eso ya no está alcanzando, hacen reformas electorales. No digo que esta sea necesariamente para esos objetivos, no digo que eso sea. Pero en otras épocas, la historia nos recuerda que así funcionaba, como por ejemplo, cuando la gente ya no confiaba en el PRI, en el 77 tuvieron que abrir las diputaciones de partido. Es decir, darle oportunidad a otras voces que representaban ciertos grupos o ciertos intereses. Entonces decías, gracias a Dios ya. ¿Y después qué pasó? Pues que con una reforma electoral establecieron, por ejemplo, la cláusula de gobernabilidad. ¿Y esto qué indicaba? Que mientras tú tuvieras la mayoría de los triunfos en los distritos, en automático te daban el control de la Cámara, el 51% de los asientos.
¿Así? Sí, así. Oye, y si mi votación fue del 30% real, pues lo lógico es que me toque el 30% de los asientos. Con esta cláusula te toca el 51%. Esto es como si una pareja de novios se fuera a casar y ella aporta el 50% y el novio el 50%. Lo lógico es que tengan la mitad de los invitados cada quien, ¿no? En esa lógica. Si la novia aporta el 30% de la lana, pues le tocará el 30% de los asientos. No, aquí no. La novia manda y la novia pesa. ¿Cómo de que no? Pues es la novia, hombre. Y la novia tiene derecho a tener más. ¿Cuánto más? Hasta el 51% de los invitados de la boda. Eso era la cláusula de gobernabilidad, claro, hasta que se declaró inconstitucional. Y después, ¿cómo le hacemos? Pues lo hacemos con esta transmisión o venta de votos y hasta que la Corte y el Tribunal las declararon inconstitucionales. Y después todavía, ¿cómo le podemos hacer? Ya nadie cree en los hombres ni en los partidos políticos. Pues vamos a abrir las candidaturas independientes y ahí sale el Bronco, ¿no? Oh, vamos a darle el voto porque es un nuevo vehículo distinto a los partidos. Y bueno, para dos cosas sirvió el Bronco, ¿no? Hasta entambado quedó, por lo menos para la foto. ¿Qué pasa, Miguel, cuando esta sociedad, como dice el refrán o esta frase, yo ya no creo en los hombres, yo ya no creo en los partidos, ni en sus candidatos, ni en los servidores públicos, no creo en ellos? ¿En quién vamos a creer como sociedad, Miguel? ¿Quién va a ser ese interlocutor natural entre sociedad y Estado? Efectivamente, algún candidato independiente. Pero ya tampoco creemos, ya eso de independientes. O surge el abstencionismo. Y fíjate, ¿y luego qué va a pasar? Pues peor. O sea, no van a tener alejarte más todavía. Los gobernantes, precisamente porque se llegan a índices históricos mínimos de votación. Claro, pero como sabes que ya nadie va a creer en ellos, y como dices, es que yo no di mi voto, nadie votó por ellos, pero se amachinaron y ellos son los poderosos. ¿Sabes quién va a respaldarlos? Ve las fotos cuando sale un presidente acompañado del ejército aquí atrás. Te recuerdo, compadrito Miguel, quién tiene el power, ¿no? Como cuando ibas a la primaria y te llevabas con un amigo de esos grandotes, así, todos fortachones, y te hacías su amigo por alguna razón extraña de la vida, ¿no? Te pavoneabas en el recreo por todos lados. Aquí está Brutus. Pues aquí están los Brutus del ejército que legitiman tu poder. Claro, hasta que se cansan ellos y le dan una patada, como fue el caso del presidente del Ecuador, digo, del Perú, del presidente de Perú hace un par de meses, que de pronto declaró la suspensión de derechos individuales, de derechos humanos, la suspensión del Parlamento y de la Corte, y sacó al ejército a las calles para que a cuidado y alguien se pusiera, iba a nombrar, digo, iba a establecer nuevas elecciones para quitar a todos esos que lo querían quitar de la presidencia de la República del Perú. ¿Y qué hizo el ejército? Dijo, cuernos, compadre. Y el ejército no quiso comprarse esa. Y el cuate está en la cárcel. Su familia en México, pero el cuate está en la cárcel. Pero ¿qué hubiera pasado si el ejército sí sale? Como pasó en Argentina, pasó en Brasil, pasó en Nicaragua, en el Ecuador. Pues la sociedad se empieza a complicar un poco en el tema porque dice, híjole, pues es que ¿cómo voy a enfrentarme yo al ejército? Y lo que surge son movimientos disruptivos contra sistema. Por ejemplo, ¿se acuerdan de este grupo Frena? Que se estableció ahí en Palacio Nacional, no sé cuánto tiempo y tal. Es decir, ¿por qué no se hacen partido? Porque no creemos en el sistema. Son movimientos, digo, más allá que sea lo que sea, pero eso es lo que por lo menos comunicaban. Soy un movimiento disruptivo que lo que quiero hacer es quitar todo esto. Todo esto ya nada de esto sirve. Y esos movimientos disruptivos terminan en guerras civiles, derramamiento de sangre y con situaciones muy complejas para los países. Y ahí está Latinoamérica que nos lo recuerda de manera constante, permanentemente. México no es la excepción.
podríamos entrar en un tema como gordito en tobogán. Nadie lo detiene si tuviéramos esa pendiente sobre la cual nos iríamos. Bueno, bajo todo este conjunto, fíjense bien, de reflexiones, todavía no entramos al tema relevante que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos y privados de los partidos políticos. Así que, bueno, ¿tienen derecho a gastar? Sí. ¿Tienen derecho a recibir dinero público? Sí. El sistema establece que debe ser más dinero público que el privado, a diferencia de los candidatos independientes. Ellos sí pueden recibir más dinero privado que del público, porque el sistema no estaba diseñado para ellos. Fue como un clásico parche en el pantalón roto, que se ve raro, pero pues ni modo, cubre el hoyo. Lo mismo pasa aquí. El sistema está diseñado para los partidos políticos y no para los independientes. Por lo tanto, el dinero que les das a los independientes ni siquiera les alcanza para llegar al tope de gastos de campaña. Es un absurdo. Necesitarías más dinero privado, rompiendo este principio y este equilibrio que existe en la Constitución de que debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado. Bueno, pues el privado debería ser más, por lo menos para que llegues al tope. Así que el Tribunal Electoral dijo que ahí no operaba este sistema. Bueno, pues entonces los partidos, como son entidades de interés público, como estamos discutiendo en nuestra mesa o en la sobremesa sobre el PRI y el PAN, ¿no? Que si, por ejemplo, oye, ¿y cómo ven las demandas laborales que tiene MC? Oye, ¿y tú crees que el PAN fuera financieramente fuerte para sostener un candidato en el 24? O sea, tú invertirías en una empresa, Andrés, que te dijeran, debe hasta las chanclas, no inviertas tu lana ahí. Pues no, pero tienes la posibilidad de investigar, ¿no? Digamos, la viabilidad financiera de esa empresa, de esa entidad moral. En cambio, con los partidos políticos no sabemos si tienen viabilidad financiera porque, por lo menos en el 18, en las elecciones presidenciales del 18, no pudieron sufragar los gastos de la selección interna de candidatos porque el 70% de su dinero, bueno, del dinero que les damos, estaba comprometido en el pago de multas derivadas de procesos de su fiscalización. Así que, bueno, pues como ellos reciben dinero, hay una entidad del Estado que debe de vigilar cómo aplican ese dinero. Y esa entidad se llama el Instituto Nacional Electoral. Así que el INE tiene facultades de investigación, no anda con su lupa viendo ver qué hicieron con la lana, y aparte de fiscalizar, ¿no? De pedir cuentas, que rindan cuentas en qué gastan los partidos políticos. Así que fíjense cómo hay un ciclo, o es como un círculo que se cierra de la actividad de fiscalización que hace el INE. Primero es, ¿de dónde recibiste ese dinero? No, pues esto del pueblo, y esto de mis militantes, y esto, ¿eh? ¿De dónde recibiste esta lana? Pues, del Senado. ¿De dónde? Del clero. ¿De dónde? Del gobierno extranjero. Pues esos son fuentes que son prohibidas. O por ejemplo, a mí me tocó proyectar, ¿no? Ayudar a la resolución o a dictar la sentencia, pues a trabajar en lo que fue la sentencia después, de el famoso caso Pemex Gate, donde el PRI recibió su candidato a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, recibió dinero del Sindicato de Petróleos de México. Oye, ¿y no le bastaba lo que tenía? No, necesitaba más lana. Bueno, pues mal por él. Y después, curiosamente, me tocó trabajar en otro proyecto que se denominó coloquialmente Amigos de Fox. Y Amigos de Fox utilizó un financiamiento paralelo para financiar su campaña presidencial. Un financiamiento paralelo que venía desde Bélgica. Una ingeniería financiera a través de empresas en el extranjero que mandaban utilidades, normalmente de las europeas, mandaban utilidades a empresas mexicanas, norteamericanas, de las cuales unos mexicanos eran socios. Y todo así hagan la cuenta, una maraña así, terminaba en unas cuentas de dos señoras de Baja California, de por allá.
Y ellas lo que hacían era ser como el 10 del fútbol, distribuir el balón, distribuir el dinero a través de tarjetas de crédito. Por ejemplo, tenían unas tarjetas de American Express que yo no sé cuántos puntos y kilómetros les dieron, ¿eh? Por ejemplo, pues que hay que ir al súper, sí, ¿qué necesitas, mijo? Pues un yogurt, unos 5 platanitos, parceleme, y además unos cafecitos, y, sale, órale. Y compraban el súper de la semana, ¿no? Está bien, como cualquier familia compra el súper. Oye, que se nos ofreció un templete para Fox, ahí está, págalo. Oye, que van a venir los Tigres del Norte, ahí está la tarjeta, también págala, ¿no? Y entonces empezaba una confusión de dineros que entraban a esas tarjetas y salidas, que la verdad era muy difícil seguirle la pista a la lana. Hasta que, bueno, pues con un buen tiempo que nos dedicamos a investigar y a pedir información a varias autoridades para saber cómo perseguir la lana, hasta que descubrimos que había un financiamiento paralelo en el caso Amigos de Fox, o por ejemplo en las tarjetas del Verde, o por ejemplo en el fideicomiso de Morena, ¿no? Es decir, como que le daban un poco la vuelta y terminaban utilizando el dinero. ¿Todos hacen lo mismo? Sí. ¿Todos tratan de burlar la ley y los criterios del tribunal? Sí. ¿Por qué? Porque tienen el aliciente de que si metes más lana a la campaña, vas a romper la equidad de la contienda y vas a tener mayores beneficios que los otros. Y tus beneficios es aumentar el número de electores, la posibilidad de aumentar voto, la posibilidad de obtener el triunfo. Y una vez que obtienes el triunfo, obtienes el poder y lo que puede representar el poder. Así que el aliciente es muy grande a infringir la norma. Bueno, pues así que entonces la fiscalización del INE va desde dónde surgen esos recursos que le llegan a las chequeras del partido, a las cuentas del partido. Ya que tienes ahí la lana concentrada, que sabes el origen y cómo llegaron ahí, pues ahora es cómo vas a aplicar el recurso, en qué vas a gastarlo y cómo lo vas a gastar. El Instituto Nacional Electoral ha desarrollado una base de datos de todos los principales servicios que se dan en una campaña electoral. Así que si alguien quiere saber cuánto cuesta, le cuesta a un partido una camiseta de 3 tintas, de algodoncito, sin cuello, o tipo polo, un chaleco, ahí viene una base de datos con los costos, para que también los partidos no digan, no, hombre, como alguna vez nos pasó, con una revista que tenían que publicar un partido político, los partidos de manera trimestral, decían más o menos que costaba, vamos a poner un precio ahorita así absurdo, 500 pesos la edición de cada número, de cada revista. ¿Y cuántas repartiste en el país? 10,000. ¿500 pesos de producción? Sí. Y a ver, pues tráeme la revista. Oye, no, es un revistón, ¿no? Eran 15 hojitas, mal escritas, ¿no? Por autores que sabe Dios quiénes eran. Papel, o sea, era como papel de baño, como papel de molote, de memela, o sea, horrible. Y luego investigabas, ¿y quién será el impresor? Pues investigas, ¿no? Y en el acta constitutiva aparecía el presidente del partido como el principal socio. Oye, ¿y la empresa distribuidora? El presidente del partido. Oye, y pues el presidente del partido. Y además el presidente del partido también le pagaron porque era escritor de la revista. Entonces dices, bueno, esto es un verdadero fraude, ¿no? Desafortunadamente, los dineros que se ocupan para las campañas electorales en muchas ocasiones o se ocupan a los partidos para blanquear dinero que viene de fuentes ilegales, no solamente para los gastos de campaña, sí puede venir del huachicol, del secuestro, de la trata de blancas o de mujeres, pues, para no hablar nada más solo de las blancas, sino de las morenas, de las negras, ¿no? Trata de mujeres. Y entonces se utilizan a los partidos políticos como un lavado de dinero sucio. Por eso es que la propia legislación, las legislaciones o las normas relacionadas con la fiscalización, hoy en día establecen la prisión preventiva oficiosa si te cachan con una lana que viene de por ahí. Y casualmente se pueden ustedes imaginar, bueno, pueden darse cuenta, cómo en las épocas de la jornada electoral siempre aparece
el fantasma de la jornada electoral. ¿Se acuerdan así como esta de los fantasmas de la Navidad pasada, la presente y la futura? Pues aquí aparece el fantasma de la jornada electoral. Y es el fantasma de los aeropuertos. Porque hay maletas repletas de efectivo que nadie sabe cómo se bajaron del Uber o del taxi, ¿no? Se subieron al avión y llegaron de Ciudad de México a Cancún. Se bajaron, ¿no? Y desaparecieron. Nadie sabe. Las cámaras no servían. La Guardia Nacional justo fue en el cambio, no sabemos, pero resulta que esas maletas durante la jornada electoral, ¿no? Acumulan cualquier cantidad de millas porque viajan por todo el país sin que nadie las haya llevado y nadie las haya recogido. Con lo cual, es entendible que hay un sistema de partidos, no un partido, un sistema de partidos que opera de manera ilícita y que entre ellos se permiten hacer este tipo de cosas, por supuesto en contubernio con las autoridades del aeropuerto y otras más que facilitan este tipo de cosas. Hay un libro no recuerdo si es de Amparo Casar y de José Luis Ugalde, creo, de Ugalde, que se llama Dinero bajo la mesa. Y ellos detectaron que el año donde hay elecciones, el Banco Central de México libera 5 veces más el flujo de efectivo que el año anterior de la jornada y que el año posterior a la jornada. Por decirlo menos sospechoso, Miguel, ¿eh? Sospechoso, diría yo. Bueno, ¿por qué? Pues porque saben que está el fantasma presente y el fantasma hace travesuras en las jornadas electorales. Bueno, así que ya tenemos la fiscalización es desde dónde sale el dinero, cómo llega a las cuentas del partido, en qué se aplica, a quién se le aplica y el destino final que tiene ese dinero. Con lo cual, bueno, pues es un proceso, digamos, muy amplio de fiscalización. Los partidos políticos tienen la obligación de subir toda la información financiera, todos sus movimientos, ¿no? La contratación de camisetas, de botellitas de agua y tal, antes, digamos, en un sistema que se llama, le dicen el CIF, ¿no? Y esto tiene que ser un reporte en tiempo real. Normalmente eran 3 días. Hoy con la reforma electoral son 10 días. Es decir, si yo hago un contrato, un pago en el OXXO, tengo hasta 10 días ahora con la nueva reforma para subir la información a este sistema tal. ¿Qué pasa? Dice Lalo, ¿qué pasa con el dinero en efectivo? Bueno, el dinero en efectivo también está ya muy limitado. Solamente puedes recibir en efectivo hasta un número de UMAS, pero por ejemplo, si vas a depositar en efectivo en un banco, tiene que ser menos de 20,000 pesos. Más de 20,000 pesos tiene que ser con cheque o tiene que ser con una tarjeta. Y me parece, si mal no recuerdo, que el tema de los efectivos, no recuerdo muy bien, pero hay que checar y sobre todo si se modificó o no, pero es como una cantidad como de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, no recuerdo muy bien, lo máximo que puedes recibir en efectivo y tiene que haber un comprobante de que estás recibiendo el dinero, que esa persona fue al banco, que te lo depositó en tu cuenta y que te estoy extendiendo un recibo con la copia de tu credencial de lector y eso es lo máximo que podrías aportar en efectivo y todo tiene que ser vía el banco, ¿no? Como tal. Evidentemente, así hay más controles del flujo de dinero. Por lo tanto, es lógico que los partidos informen lo que quieren informar, ¿no? Como cuando te dicen, ¿dónde andas? Pues aquí con mis cuates, ¿no? Aquí está Guillermo. Guillermo, saluda aquí a la familia. Guillermo dice, hola, ¿cómo está, señora? ¿Qué tal? Gusto saludarla, ¿no? Pero todos aquí están aquí en la fiesta, ¿no? Entonces, claro, los partidos quieren informar lo que pueden informar y deben informar. Pero un poquito atrás, pues seguramente son muy creativos para intentar obtener otro tipo de beneficios a través del dinero. Bueno, el Instituto Nacional Electoral entonces determina los topes a los gastos de campaña, es decir, el máximo que puedes gastar para no violar el principio de equidad en la contienda, que es un principio rector del proceso electoral. Piso parejo para todos, salidas igual para todos.
independientemente de que uno haya desayunado, sea más fuerte o lo que sea, todos tengamos o tengan ese piso parejo. Ese tope a los gastos de campaña decía que tiene, digamos, dos vertientes. La primera, lo que corresponde a la investigación y fiscalización por parte del Instituto Nacional, que está contemplada, digamos, por varios elementos. El primero es el análisis de la información que sube el partido político. Eso es lo primero que ataca, ¿no? Que analiza. En segundo lugar, digamos, con las auditorías que realiza o verificaciones que realiza, por ejemplo, a los espectaculares, a las bardas, es decir, una especie de fiscalización de campo para ver cómo están las calles y la ciudad, que es un poco lo que está ahí en el juego. Otro monitoreo que hace a los medios de comunicación para ver si hay compra o adquisición de tiempos en radio y televisión. Hace preguntas, por ejemplo, a Facebook Incorporation, si están gastando dinero en publicidad en las redes sociales o no. En fin, empieza a obtener una serie de información que realiza. Y sobre todo que los candidatos, cuando llevan a cabo eventos de campaña, tienen que reportarlo para que un personal del Instituto Nacional Electoral asista a este tipo de eventos, como la apertura de la campaña, cierre de campaña y cualquier otro, ¿no? Bueno, pues ahí andan viendo qué es lo que se está dando, cuántas personas vinieron, cuántas sillas, pancartas, equipo de sonido, templete, micrófono, la bolita ahí que da gira, si hay un grupo musical, ¿no? Si se rifaron relojes, esa es básica, la de los relojes. Fíjense que una de las sanciones que pueden aplicar el Instituto Nacional Electoral es evidentemente la oscuridad, la falta del reporte, ¿no? Entonces, si detectan a alguien que no reportó estos lentecitos que se compró y que lo estuvo regalando, entonces el Instituto Nacional Electoral lo que hace es multarlo hasta con el 100% del valor de esos lentes. Pero ¿cómo puede determinar el valor de unos lentes si no tiene la muestra de los lentes, la evidencia de los lentes? Pues lo que hace es que toma de otros partidos que compraron lentes, saca un promedio, más o menos, dice cuánto costarían ese tipo de lentes según lo que los otros han reportado, y el precio máximo reportado, ese se lo aplica. Entonces le dice, te voy a tomar en consideración el precio máximo y te lo sumo al tope de gastos de campaña. Pero además, te voy a imponer una sanción por ocultarlo, por no informarlo, del 100% del costo máximo que los otros lo hayan reportado. Pues resulta que el Verde Ecologista en una época, en una campaña, regaló un set para la primaria, para el kinder, ¿no? Para la escuelita. Y entonces eran lápices, la gomita, la libretita, tal, y regaló un relojito de plástico. Llevó el contrato al sistema, ¿no? Y todo estaba perfecto. El problema es que en el contrato no se había descrito el tema de los relojes. Bueno, pues pasa el proceso de información final, ¿no? Del partido respecto a la campaña. Se presenta una queja y le dicen en línea, oye, estos cuates no te reportaron el costo de los relojes. Entonces, por más que el Verde quiere hacer algo ahí, pues ya estaba fuera de tiempo. Así que la sanción, como se los dije, tiene que ser el 100%, o sea, el doble del costo de ese relojito de plástico. Pero, ¿cómo podemos determinar cuál es el valor de ese reloj? Pues de acuerdo al costo más alto que haya reportado un partido político. Y resulta que otro partido se puso las pilas, el que presentó la queja, y durante la campaña rifó o regaló 20 relojes de aproximadamente 20,000 pesos cada uno. El costo que tenía el instituto reportado de un reloj era 20,000 pesos. Cuando se demuestra que el Verde Ecologista había regalado miles de relojes, imagínense la sanción al doble de los 20,000 pesos, aunque le hubiera costado 3 pesitos, 10 pesitos el reloj, pues tenía que seguir con estas reglas. Claro que sufrió el Verde porque la multa era multimillonaria. Finalmente lo pudo ganar en el Tribunal Electoral
y le disminuyeron los temas, pero vean hasta dónde puede llegar el ocultamiento de la información. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues que además de la información que emiten los partidos, de los monitoreos que hacen en la vía pública y a los medios de comunicación y en los eventos de campaña, pues ya más o menos el partido tiene una idea, el instituto tiene una idea de cuánto más o menos está gastando. Pero resulta que Guillermo, fíjense bien, Guillermo va a ser candidato al Senado de la República, que además yo veo que le queda ese puesto, ¿no? Guillermo quiere ser candidato al Senado de la República y resulta que Cristian va a ser candidato a presidente municipal de su comunidad, ¿no? Y entonces le dice el equipo de campaña de Memo, le dice, oye, Cristian, va a venir el candidato a senador, hay que hacer un eventito. ¡Hombre! Yo me encargo de esto. 500 pelados, los que tú quieras meter, Cristian, ¿no? Y entonces hay en las paredes, hay unas pancartas que dicen Cristian y Guillermo, ¿no? Bueno, resulta que Guillermo llega al evento, viene la gente del INE porque se le convoca, se le avisa con tiempo, y resulta que Guillermo dice, no, yo quiero un evento con todo. Y el costo del evento para Guillermo fue de 200,000 pesos. Está bien, pues es algo, tiene millones de pesos de tope de gastos de campaña, 200,000 es cualquier cosa. Toma el micrófono Guillermo y le dice a Cristian, y ahora le pido al candidato presidente municipal, ¿no?, que se dirija a ustedes. Le pasa el micrófono a Cristian. Ah, qué bueno que están aquí. Gracias, Cristian, ¿eh? Suficiente. Voten por Cristian, voten por mí, voten por los candidatos del partido. ¿Qué tal vos, no? Entonces resulta que Guillermo, como debe de ser, y su equipo de campaña y su partido, reportan el gasto de los 200,000 pesos de ese evento. Entonces está el monitoreo aquí, el chavo del INE, ¿no? Y de pronto dice, ay, mira, ahí está Cristian. A ver, ponle play. Voten por mí, voten por Cristian. Entonces, como bien se dice, hay que prorratear el gasto. ¿Y esto qué implica? Pues que vamos a distribuir tal vez en un 50-50, 60-40, de acuerdo a lo que diga la ley, el gasto que se le debe cargar a Guillermo y el gasto que se le debe cargar a Cristian. Resulta que si se distribuyeran más o menos en una proporción, vamos a poner un absurdo, 50-50, resulta que Cristian tiene como máximo tope de gastos de campaña 80,000 pesos. O sea, en la apertura de la campaña que le hizo favor el señor senador, candidato a senador, se le acabaron todos los recursos. Y es más, lo van a sancionar por rebasar el tope de gastos de campaña. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Cristian? Tener mucho cuidado con saber a quién invita. ¿Por qué? Porque le pueden cargar la cuenta, ¿no? Mira, dice que hay municipios que tienen 15, bueno, va a ser 15,000 pesos, 1,500, ya está medio extraño, ¿no? Pero bueno, este prorrateo de gastos, si Cristian tampoco lo informa como debe de ser, además del rebase a los topes, le van a cargar multas del doble del costo máximo de lo no reportado. Y si le adicionamos cuáles son los gastos de la campaña, pues son incluso los gastos de los representantes de los partidos políticos ante las casillas, su alimentación y su transporte. Que si el municipio de Cristian tiene 300 casillas, pues van a tener el gasto de 300 representantes que les dieron de comer y que les dieron transporte. Así que todavía eso que dijo Cristian, no, pues ya la campaña terminó 3 días antes, pues todavía se le van a cargar esos últimos gastos a su campaña. Bueno, ¿qué más podemos decir rápidamente? Podemos decir que Guillermo dijo, a ver, a mí no me compren coche, yo voy con mi troca. Una troca así súper, ya sabes, ¿no? Monster aquí. Bueno, oye, y hay que reportarla, le dice a su contador, hay que reportarla. No creo, porque pues es suya. Oye, la casa de campaña, pues si es mi casa, es mi rancho. Ahí puse en toda la barra, casa de campaña de Guillermo Rizo. Pues está bien, ¿no? Y llegan los del instituto y empiezan a verificar, oye, ¿y esa camioneta qué onda? Pues no la reportamos porque pues es del candidato, entonces no tiene un gasto ni la gasolina ni nada. Y acuérdense que
todo lo que entra a la campaña suma, aunque no se gaste en eso. ¿Y esto qué implica? Pues tenemos que tener una cotización de cuánto nos hubiera costado rentar una camioneta como la de Guillermo durante 45 días. Y el contador, ya ve, Inge, yo le dije, bueno, pues eso pasa por no contratar gente especializada en fiscalización electoral. Oye, y la casa de campaña, ¿cuánto nos hubiera costado rentar durante 45 días un rancho como el de Guillermo? Uf, olvídese. Y dice Guillermo, oye, pero nada más, es que era un cuartito. O sea, mi casa de campaña era un cuartito, pero le pusiste a todo el rancho. Todo lo que entra a la campaña suma y debe de reportarse porque puede rebasarse el tope de gastos de campaña. Que el compadre Noel dijo, oye, es que yo pongo música, soy DJ, yo ambiento fiestas, soy DJ, me llevo mis bocinitas. Bueno, compadre, ¿cuánto te debo, Noel? Nada, de cariño, de corazón, nada más ponme después donde haya, compadre, ya sabes, ¿no? Bueno, si está reportado, pues más o menos, pero si no, y el INE se dio cuenta que Noel estuvo aquí amenizando el cierre de campaña, y aparte llevó un grupo de 20 pelados que tocaban banda durante 8 horas, pero fue gratuito porque son sus sobrinos, sus nietos, no importa, es el equipo de fútbol, de base, no importa, todo lo que entra en la campaña suma. ¿Cuánto nos hubiera costado digamos, un ring de box, porque se le ocurrió llevar el box, eso es bien chistoso, Noel, y además llevó una banda de 20 pelados que cantó 8 horas al precio máximo que otro hubiera reportado de sanción al doble. Y aparte el costo ordinario al precio máximo se lo vamos a sumar todavía a la campaña de Guillermo. Como verán, es un tema súper delicado porque así como es importante de llevar votos a la urna, convencer a la gente, es muy importante cuidar las finanzas del candidato. Y sobre todo que hay una responsabilidad solidaria entre el partido y el candidato. Por eso es que a los candidatos cuando se registran tienen que presentar su 3 de 3, tienen que determinar cuánto es su patrimonio, porque dicen que del tamaño del sapo es la pedrada. Aunque el INE no se ha metido mucho en ese tema de castigar también a los candidatos económicamente, pero podría ser. Así que si hay una responsabilidad de Guillermo, a lo mejor él tuviera que pagar con su propio pecunio la multa y no necesariamente el partido político. O por lo menos se distribuirían los costos o los gastos o los porcentajes de una multa. Y eso ya les empieza a preocupar a los candidatos que además están endeudados y que quien les prestó dinero, pues no necesariamente pueden tenerles paciencia para recuperar la lana, ¿no? Dependiendo de a quién se la hayas pedido. A alguien que te está cobrando una agiotista que te cobra muchos intereses, o alguien que te dice, pues o me pagas, compadre, o vemos qué hacemos. Vean también lo complicado que es para el candidato manejar todos estos temas. Y entonces ya llegamos a la parte final de la plática. El tope de gastos de campaña, pues evidentemente hay un límite que no puede rebasarse. Pero para poder determinar que hay un rebase a los topes de gastos de campaña, se requiere de pruebas. Y estas pruebas ordinariamente se llaman, o las pruebas idóneas, se llama dictamen consolidado de los informes de gastos de los partidos políticos. Es decir, una vez que termina la campaña, 3 días después o 5 días después, dependiendo ya de la jornada electoral, se presenta el informe a la autoridad revisa, le da oportunidad de que corrija, aclare cosas, les da 5 días más para que pueda presentar estas aclaraciones y finalmente la autoridad emite un dictamen. A la par que va emitiendo el dictamen, se supondría que en esa misma, digamos, línea de tiempo, un partido impugna las elecciones, los resultados electorales, por la violación al principio de equidad en la contienda.
El problema es que cuando se impugnan, digamos, primero se impugna el dictamen, o primero a veces se impugnan los resultados electorales, lo cierto es que no necesariamente van parejos. Así que el tribunal local de Michoacán, por decir algo, ya no pudo esperar más tiempo a que el INE emitiera el dictamen y tuvo que resolver. Pero, oye, es que yo quiero que me resuelva sobre el rebase, pero no tengo la prueba. Y acuden a la sala regional y le dicen, fíjate que hay un vicio porque ese tribunal local no pudo resolver porque no tenía la prueba viene en camino, todavía no se dicta, se está confeccionando. Y la sala regional espera y espera y espera y espera hasta que sale el dictamen. Y una vez que sale el dictamen, pues el que se siente perjudicado por esos resultados, impugna ante el tribunal, ante la sala superior. Y entonces, pues se va. Se pierde la oportunidad para que se conozca realmente esa prueba y se pueda analizar en función de los resultados electorales. Tendrán que acudir hasta la última instancia, hasta el recurso, bueno, lo que era el recurso de reconsideración, que ahora ya se modificó en la nueva ley general ya no es del sistema, es ley general de medios, de los medios de impugnación en materia electoral, y ahora, digamos, habrá que esperar a poder llegar a la última instancia. O sea, la falta de oportunidad te está obligando en automático por los tiempos a llegar a la última instancia, y la última instancia es muy especializada en los temas que puedes plantear como agravios para que conozca de tu caso. Y en lo que antes se llamaba el recurso de reconsideración, era un recurso verdaderamente extraordinario, especial, que solamente podías acudir a él en casos verdaderamente excepcionales. Con lo cual, casi todos los asuntos que estaban relacionados con los topes de gastos de campaña, pues terminaban justamente mal, ¿no? No terminaban, digamos, con el propósito que se estaba buscando. Permítanme un segundo, nada más quiero corroborar una cosa. Solo estoy checando aquí la agenda del día de mañana. Sí, mañana todavía tenemos otra charla más sobre los topes a los gastos de campaña. Si les parece, aquí dejamos este tema para que el día de mañana ya entremos a resoluciones judiciales, valoración probatoria y reflexiones finales, si les parece muy bien. ¿Vale? Va que va. Bueno, pues nos vemos mañana. Que descansen. Bonita noche. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias igualmente.